pues seguir todos los enseñanzas tal como son, pero sí, sí Dios me ha venido mostrando y me ha venido dando como un poquito más de calma, más de tranquilidad y lograr entender, pues buscando, que Dios le enseña a uno buscando de qué manera sí se puede uno ser gozoso en la prueba, porque hasta ahora no he podido llegar a entender ese punto, cómo uno puede ser gozoso en pruebas de otros, ¿sí? O sea, Ujú. poder ayudar, poder aconsejar, pero en pruebas personales todavía no he llegado yo a ese punto de decir, bueno, sí. Sin embargo, sí he podido relajarme bastante y confiar más y entregar más las cosas a Dios. Eso sí me ha pasado. Amén, hermana. Muchas gracias, hermana María. Bueno, ¿cómo les ha ido presentando sus exámenes? Es otra forma de repasar lo que hemos aprendido. Cuando uno presenta las pruebas de cada lección, otra vez el Señor muestra muchas cosas de nuestras debilidades, de las cosas que tenemos que estar trabajando, otras cosas que de pronto se quedaron ahí y muchas veces nos toca volver a escuchar la lección, ¿no les ha pasado? Entonces, es muy chévere que vayan haciendo sus exámenes y ahí también el Señor nos va a mostrar muchas cosas y también es disciplina, ¿no? También es el hacer las cosas y, y, y hacer este examen va a ser muy chévere y muy reconfortante. ¿Alguien tiene algo para comentar de los exámenes? ¿Cómo les ha ido con los exámenes? Yo, ¿Quién dijo yo? Flor, Hermanita Flor. buenas tardes, Dios Buenas les tardes. bendiga. Yo he tenido problemas porque he hecho 2 pruebas, pero yo bajo la lección, la escucho y no me sale a hacer prueba, sino solamente 2 veces me ha salido. Bueno, de las pruebas, de los exámenes, uno tiene que presentar la lección anterior. Mira, si de pronto no presentaste el examen, entonces no te lo va a dejar presentar. Entonces, a medida que escuchan, presentan el examen. Si por algún caso no lo han hecho, entonces se devuelven otra vez y empiezan. Lección 1, hice el examen. Lección 2, hice el examen. Sí, yo lo he hecho lección por lección y me salen las 2 primeras. Ya después de la tercera lección, yo vuelvo a escuchar la lección y no me sale opción para hacer el examen. Hermanita Pati, buenas tardes, hermanitas, Dios les bendiga. Lo que pasa y sucede es que después de descargadas las lecciones, uno puede escuchar muchas veces la lección, pero tiene que ir a la página principal de BBN, donde está como estudiante, y ahí le dice siguiente lección. Entonces, porque él no te va a dejar avanzar hasta que no presentes la prueba. Entonces, cuando no presentamos la prueba, no sé, pero cuando las descargamos todas, pues obviamente las podemos escuchar en cualquier momento, pero ahí no hay forma de presentar la prueba. Tocas a través de la página principal, donde estás como estudiante, y ahí te va a aparecer la tercera para escucharla, y ahí sí para presentar la prueba, o solo para presentar la prueba. Y ya tienes que escuchar nuevamente la siguiente, pero dentro de la plataforma. Es que lo que pasa es que para hacer cada prueba, yo me meto a la página de estudiante, escucho nuevamente la lección desde la primera vez, o sea, como si me entrara por primera vez, ¿sí? Como hice la primera lección. Sí. Con la Hermanita primera y Flor, con la segunda me salió opción para la prueba. Ya con la tercera no me salió opción para la prueba. hermanita Flor, yo ya había escuchado que tú nos habías comentado eso. Si quieres, ahorita tú me dejas en el chat tu número y yo te marco a ver cómo te podemos colaborar porque yo ya te había escuchado que no habías podido. ¿Listo? Vale. Bueno. Perdón, ¿y por qué no escribe al chat de BBN? Que a ellos le contestan inmediatamente. Ahí miramos si es problema de allá o es problema de acá. ¿Listo? Bueno, hermanitas, entonces las invito a que estén presentando sus exámenes. También aprende uno muchísimo y se da cuenta de pronto en algunas fallas que ha tenido. ¿Nos visitan hoy? ¿Tenemos visitas? ¿Alguna visita, alguna dama que hoy viene por primera vez? ¿Todas de casa? Bueno, entonces para todas, bienvenidas.
Bueno, les quería leer una cosita rapidita. Dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Esta es una invitación, mis hermanas, a que estemos mirando cómo ha impactado nuestra vida estos estudios que estamos haciendo. Ya vamos lección 9. Entonces, que no sea solamente de los lunes, sino que lo tengamos en consideración para mirar cada día el Señor cómo quiere formarnos y que lo estemos haciendo. Que de pronto no sea emocionalismo. Yo hay veces he hecho cursos y digo el día, uy, buenísimo. Y después, nada. Entonces, esta es una invitación a que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Que seamos esas mujeres gozosas, estables, y lo que vamos a ver hoy. Bueno, entonces, vamos a darle la entrada a nuestra maestra de hoy, que es Marley. Entonces, vamos a estar muy atentos. Bueno, voy a compartir pantalla. Y ya me dicen si ven, si está. Hermanita, regáleme el versículo que leyó, por favor. Eso está en primera de Santiago, en Santiago 1:22 hasta el 20. Ya te digo. ¿Listos? ¿Ahí ven bien? Sí, ahí vemos. Sí, señora. Buenas tardes, hermanas. Vamos a empezar haciendo un resumen de las lecciones anteriores. Como estábamos viendo, ya vamos a entrar a la lección número 9. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de la lección 1 a la 8, para poder entrar a ver la lección 9. Entonces dice, empieza, lección 1. Jesús dice, ¿cómo ser una mujer gozosa? Dice, Jesús prometió que tendríamos aflicción, pero él triunfó y debemos confiar en él. Entonces debemos aceptar la realidad de que como mujeres creyentes vamos a pasar por diversas pruebas. Es algo normal en todos los creyentes. La segunda lección era, ¿cómo emplear un sistema sencillo? Les hablaba de si era crédito o era débito, o sea, era un gasto o era un ingreso. Entonces debemos de mirar si la prueba la estoy recibiendo con gozo o es una pena muy amarga para mi vida cada vez que viene una prueba. La tercera lección decía evaluar los sucesos. Entonces ahí mirábamos nuestra forma de pensar. Miramos en esta lección que a veces pensamos que Dios me está castigando o que Dios no me ama o que solo a mí me pasan esas cosas y a nadie más. Y veíamos que eso era mentira, porque la palabra de Dios nos dice otra cosa muy diferente. La lección 4 hablaba de esperar tropiezos, de que siempre van a haber obstáculos en nuestra vida y debemos de analizar qué es lo que Dios quiere enseñarnos. La lección 5 viene ya otro punto y decía cómo ser una mujer estable. Entonces, de las 5 a la 8 nos hablaba cómo ser una mujer estable. La lección 5 hablaba de buscar las bendiciones de Dios. Es la virtud de permanecer firme frente a las pruebas, de no darnos por vencidas, sino seguir permanentemente confiando en el Señor. La lección 6 nos hablaba de cambiar nuestra perspectiva. Si confiamos en Dios en las pruebas y permanecemos en Él, pasaremos adelante, pero si no confiamos, vamos a vivir bajo presión, vamos a estar siempre tristes y angustiadas. La lección 7 hablaba de aumentar su resistencia. Entonces nos hablaba de las pruebas para ver si hemos crecido o no hemos crecido. Dios permite las pruebas para mostrarnos si hay crecimiento espiritual o estamos estancadas espiritualmente. Y la lección 8 nos hablaba de andar con los gigantes de la fe.
Y allí en esta lección veíamos que la comodidad debilita la fe. Y las duras pruebas, cuando pasamos por pruebas, eso nos fortalece la fe. Entonces, en la lección de hoy, que es la lección 9, nos habla de cómo ser una mujer madura. Entonces, vamos a hacer un examen, así que saquen la hojita. Vamos a mirar, hacer una prueba de cómo estamos enfrentando las pruebas. Si las estamos enfrentando con madurez o estamos siendo todavía muy inmaduras en la manera en que estamos pasando las pruebas. Entonces la lección de hoy se llama ¿Cómo alcanzar la grandeza? Vamos a mirar primeramente las cualidades de una mujer madura en la fe. Entonces vamos a mirar el primer punto. Dice la aceptación. Entonces pregunto. Ustedes se van a contestar ustedes mismas y van a ir haciendo un chulito donde ven que están bien y donde ven que están fallando, pues bueno, ponen una X para que así mismo se vayan evaluando y vayamos mirando si estamos haciendo las cosas bien como Dios quiere o nos está faltando cambiar algunas cosas. La primera dice, acepto la prueba a pesar del dolor. Entonces, una mujer madura en la fe se basa en que las pruebas son normales y a pesar de que me duele, la acepto. El versículo que nos muestra esto está en 2 Corintios 12:9, donde dice la palabra, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, ¿colaboro con Dios cuando estoy en la prueba o me resisto? Ahí tenemos que evaluar ese primer punto. ¿Estoy recibiendo la prueba, la estoy aceptando o me estoy negando a ella y me resisto y para que no se cumpla el propósito de esa prueba? Segundo punto. Este es un examen de como 8 preguntas, así que vamos a ver cuántas tienen bien y cuántas tienen mal. Segundo punto dice, busco entender el propósito de la prueba. ¿Estoy haciendo eso? Cuando viene una prueba en mi vida, yo busco entender el propósito o me resisto a ella. Y me niego y me pongo rebelde con Dios y no busco la manera de ver qué es lo que el Señor me quiere enseñar a través de esa prueba. Es importante dejar que Dios haga la obra en nosotros. Dice en Santiago 1:4. Así que esta es otra versión. Dice, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Entonces debemos de preguntarnos cuando estamos en la prueba, ¿qué quiere Dios cambiar en mi vida? ¿Por qué mandó esta prueba? ¿Qué me querrá enseñar con ella? Tercer punto, oro y me fortalezco en el Señor. Una mujer madura, entonces en vez de renegar y de pelear con Dios y de echarle la culpa a los demás, entonces se doblega ante Dios y busca en oración poder descansar en el Señor, buscar la fortaleza que Dios nos da en medio de la oración y de su palabra cuando estamos pasando por la prueba. El versículo que nos habla aquí es el Salmo 142 del 1 al 3. Es muy, muy bonito este salmo para que oremos con él cuando estemos pasando por pruebas. Dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Entonces el Señor quiere que nosotros vayamos a Él, que le busquemos en oración, que le llevemos ese dolor que estamos viviendo, que estamos sintiendo, y que estemos dispuestas a dejar que Él nos enseñe, que quiere formar en nuestra vida, en nuestro carácter.
Y Él entiende nuestro dolor, entiende nuestra aflicción, y por eso Él pide que cuando tengamos pruebas, cuando tengamos circunstancias difíciles, que vayamos confiadamente al trono de la gracia para que hallemos el oportuno socorro. El punto 4 dice, alabo al Señor en medio de las pruebas. Una mujer madura alaba al Señor. No se queda en el dolor, no se queda en la queja, sino que aparte de que ora y se fortalece en el Señor, también lo alaba con cánticos, con himnos espirituales. Y lo vemos en Hechos 16:25. Dice que Pablo y Silas, ellos estaban en la cárcel pasando una situación muy difícil por estar predicando el evangelio. Pero ellos estaban allá en la cárcel, pero no estaban llorando y lamentándose ni buscando culpables, sino que dice la palabra de Dios que, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces nosotros debemos de alabar al Señor en medio de las pruebas y mostrar a las personas no creyentes que somos diferentes, que no actuamos igual que una persona que no conoce al Señor. Porque también la gente dirá, muchas veces cuando uno está en pruebas y está uno en su dolor y no descansa en el Señor, la gente lo cuestiona a uno y le preguntan, ¿y dónde está su Dios? ¿Por qué está usted así si luego no es que es cristiana? Y entonces, ¿dónde está ese Dios que usted tiene? Y entonces la palabra nos muestra eso, que ellos cantaban y ellos alababan a Dios mientras estaban en esa prueba y los otros presos los oían. Y tanto será que el carcelero se admiró de esto y preguntó, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Las pruebas en una mujer madura siempre va a dar un buen resultado. Forma su carácter, pero a la vez permite que uno pueda compartir del Señor a otras personas, porque las personas se van a dar cuenta de que somos diferentes. También el segundo punto decía, afrontando la situación. Entonces, el primero dice, entendemos que Dios tiene un propósito para mi vida. El versículo de Filipenses 1:6. Dice la Biblia que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, Dios tiene un propósito con nuestras vidas y Él nos va a ir perfeccionando y esto pasa es solamente a través de las pruebas. Cada prueba que viene a nuestra vida, Dios nos está enseñando algo. Él quiere que nosotros veamos, acudamos a Él para Él mostrarnos qué quiere cambiar en nuestra vida. Y de nosotros depende si le vamos a permitir que se haga esa obra en nosotros o nos vamos a resistir. También dice el segundo punto, reconocemos que Dios es poderoso. Cuando nosotros estamos en una prueba, debemos de reconocer que Dios es poderoso para sacarme de ella, para darme la paz, la fortaleza que necesito en medio de esa prueba. Dice en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Debemos de confiar siempre en el poder de Dios, recordar que Dios es poderoso. Desde Génesis 1 lo vemos en la creación, cómo Dios de la nada, de su palabra, pudo hacer todas las cosas, pudo crear el cielo, la tierra, las estrellas, el sol, la luna, las plantas, a los seres humanos. Ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que pudo abrir el mar cuando pasó a su pueblo, lo sacó de la esclavitud y lo llevó para llevarlo a la tierra prometida. Él hizo muchas cosas grandes y maravillosas para mostrarle a su pueblo el poder de Él. Y así mismo lo hace con nosotros. Él nos muestra muchas cosas y de muchas maneras que Él es poderoso. El punto 3 dice, creo en sus promesas. Debemos de creer en las promesas de Dios. Cuando una mujer madura, cuando pasa por una prueba, acude a Dios en oración, busca en su palabra, y Dios siempre nos va a estar dando promesas y siempre nos va a estar dando ánimo y debemos de creerle. Si Él dice que no temamos porque Él está con nosotros, debemos de creerle. Si Él dice que no me afane por el día de mañana porque cada día tiene su propio afán,
debemos de creerle de que Él nos va a dar lo que necesitamos cada día. Si Él dice que Él va a darnos la fortaleza que necesitamos, debemos de creerle, porque Él lo va a hacer. Dice en Romanos 4, especialmente el versículo del 20 al 21, dice, está hablando de Abraham, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Dios es poderoso y Él nos da bellas promesas en cada aflicción que estamos viviendo. Nosotros debemos de creerle. Si dudamos porque somos humanos y nos pasa, debemos de pedir al Señor que nos ayude a que esa fe sea firme, a que podamos creer su palabra, a que la palabra que Él nos está dando sea viva y eficaz en nuestro corazón para que podamos salir adelante en medio de la prueba que estemos viviendo. También debemos de recordar sus beneficios. En el Salmo 103, todo el Salmo 3 nos habla. Y dice, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios, porque Él es el que sana nuestras dolencias. Entonces es bueno en medio de la prueba recordar cuando hemos pasado por otras pruebas, porque siempre tendremos pruebas y las seguiremos teniendo, las hemos tenido desde que conocemos del Señor, las pruebas, y también desde antes hemos pasado por pruebas, pero hay una gran diferencia cuando estamos con el Señor, porque podemos confiar en Él. De una persona que no conoce al Señor, porque no tiene un Dios vivo en quien creer y en quien confiar en medio de las pruebas. Pero es muy bueno cuando estamos pasando por una prueba, poder recordar las pruebas que ya hemos pasado y ver cómo el Señor nos ha sacado de ellas, que no han sido para siempre, que son momentáneas las pruebas. Entonces el Salmo 103 nos recuerda que debemos recordar todos los beneficios que hemos recibido del Señor. Y también debemos trabajar en nuestro pecado. Una mujer madura trabaja en su pecado. Cuando ve y reconoce lo que Dios quiere formar en su carácter, Dios nos muestra a través de las pruebas qué quiere formar en nosotros, tal vez en nuestro orgullo, el Dios quiere que quitemos de nuestro corazón, o tal vez en nuestra falta de contentamiento, y Él quiere que aprendamos a vivir con lo que Él nos da. Tal vez en nuestra impaciencia, y en medio de la prueba quiere formar mujeres que seamos pacientes. Tal vez en nuestra dureza de corazón hacia las necesidades de otros. Y Dios en medio de las pruebas nos quiere formar un corazón sensible, un corazón que no sea egoísta, que solo piensa en mí misma, sino que me preocupe por las necesidades de otras personas. Son muchas las cosas que Dios quiere trabajar en nuestras vidas cuando vienen las pruebas. Por eso es importante tener una buena relación con el Señor y buscar en su palabra el propósito de esa prueba. Bueno, entonces, ¿ya se calificaron? ¿Cuántos puntos tuvieron aceptables? Ahora vamos a mirar lo que hace una mujer inmadura. Dice, una mujer inmadura se resiste a la prueba y no acepta y reniega, dice, pelea con Dios, se enoja, se aleja del Señor. Ya no quiere orar, ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere hablar con nadie de los hermanos de la iglesia porque no quiere que le digan nada. Ya no quiere enfrentarse a la palabra, de hacer su devocional, porque no quiere que Dios le diga nada tampoco. Porque a través de su palabra, cada vez que vamos a ella, Dios siempre nos está hablando y nos está mostrando lo que está mal en nuestro corazón. Entonces, una mujer inmadura hace todas estas cosas. Se aleja de Dios, vive resentida, no entiende que Dios quiere formar un carácter firme a través de la prueba. Es una persona que vive enojada todo el tiempo y que vive buscando culpables de lo que le está pasando. Una mujer inmadura evade la prueba, sale corriendo en vez de enfrentarla.
Dice, estábamos mirando aquí en esta lección, veíamos dos ejemplos que la maestra de esta lección nos hablaba de Jonás. Ponía como ejemplo a Jonás. Entonces decía que él se resistió a a obedecer a Dios. Y Dios tuvo que hacer que él regresara de una manera bastante dura, que fue permitir que un gran pez se lo tragara. No creo que haya sido muy bonito haber estado ahí en esa situación. Para al final, Jonás tener que clamar a Dios. En el capítulo 2 del libro de Jonás vemos que Jonás clamó a Dios para que lo ayudara, porque no quería seguir estando en esa prueba en la que estaba viviendo, pero porque él se resistió, no quiso ser obediente al Señor. Pero Dios tiene sus maneras de hacernos volver y de hacernos entender para que nosotros podamos dejar que Él nos siga formando a través de las pruebas y siga formando nuestro carácter. También veíamos como ejemplo a Elías. Elías fue un gran profeta de Dios, Dios lo usó grandemente y él vio todas las cosas que Dios había hecho a través de él. Y cuando llega una prueba a la vida de él, que una mujer viene a amenazarlo, se le olvida el Dios maravilloso que tenía, perdió el enfoque total del Dios que él tenía. Y entró en desánimo, entró en tristeza, entró en temor, entró en angustia, entró en queja y hasta quiso morirse. Cuando una mujer inmadura en la fe siempre quiere buscar la salida más fácil a la prueba. No quiere enfrentar la prueba y no quiere pasar el proceso que Dios está haciendo en ella a través de esa prueba. Entonces, es más fácil negar la situación, es más fácil alejarme, es más fácil decirle, Señor, ya llévame contigo, ya no quiero seguir viviendo, esto es muy duro, yo no puedo con esto. Y esa es la actitud de una mujer inmadura. Dice que no busca la ayuda de Dios, no busca ir a su palabra para entender qué es lo que Dios quiere enseñarle a través de esa prueba. Se aleja de la iglesia, de los hermanos de la iglesia, cuando debería de buscar ayuda. Una mujer madura busca ayuda. Oren por mí, estoy pasando por esta situación. Y Dios siempre va a estar ahí para ayudarnos. Y también los hermanos en la fe siempre van a estar también para ayudarnos, darnos una palabra de aliento, orar por nosotros. Necesitamos de esas oraciones. Entonces, vemos esta evaluación. Ustedes mismas se van a calificar y van a poder tomar una decisión de qué es lo que está haciendo falta, en qué están bien y en qué estamos mal, porque es importante evaluarlos. Veíamos en la lección también que contaba la maestra que ella estaba dando unas clases a mujeres de pastores, que allí había una mujer que no estaba dispuesta a prestar atención a las enseñanzas. Y cuando ella tuvo que salir con su esposo a ir a hacer la obra del Señor donde los mandaron en una iglesia, allí fue donde ella se dio cuenta de la necesidad que ella tenía de estudiar la palabra de Dios. Y había desperdiciado ese tiempo y esa oportunidad que Dios le había dado allí en esas clases que ella estaba recibiendo. Porque vio que no había nada para ella, que ella estaba vacía, que no tenía nada que dar. Pero, hermanas, Dios nos ha dado dones a cada una de nosotros. Así de que el servir al Señor no es solo para las esposas de los pastores, es para cada una de nosotras. Pero Dios permite pruebas en nuestra vida para madurarnos, para enseñarnos, para moldear nuestro carácter. Porque si nosotros no estamos firmes en el Señor y somos orgullosas, altivas, ¿cómo vamos a poder servir? Porque en vez de hacer útil para alguna persona que esté sufriendo, la vamos a lastimar. Si nuestro carácter no fuera moldeado como el Señor lo hace a través de las pruebas, seríamos tan orgullosas y prepotentes que lastimaríamos a las otras personas con nuestra forma de ser en vez de ayudar. Entonces, por eso, dejémonos moldear por el Señor. Es necesario, porque Dios quiere
Él quiere moldearnos porque Él quiere perfeccionarnos, porque Él quiere que cada día seamos un poquitico más parecidas a nuestro Señor Jesucristo, con el carácter de Él, que seamos humildes, que seamos pacientes, que seamos bondadosas, que podamos entender cuando otra persona está sufriendo y que no le caigamos encima para juzgarla, sino que podamos ayudarla. Por eso es importante dejar que Dios nos moldee a través de las pruebas. No es fácil y es doloroso, pero es la manera que Dios utiliza y es la manera que Dios quiere trabajar en nosotros para poder que nosotros seamos útiles para su obra. Mientras esperamos la venida de Él, que nos encuentre haciendo cosas útiles y buenas para su vida. Bueno, como ya hicimos el examen y ya ustedes y yo al hacer este examen me tuve que confrontar mucho en qué estoy bien y qué me hace falta para poder pedirle al Señor que me siga ayudando a ir cambiando lo que necesite ser cambiado en mi corazón. Y es importante que ustedes también lo hagan. Entonces ahora voy a terminar con una historia. Quiero contarles. Había una vez en un lugar muy, muy lejano, no es por acá cerca, dos familias especiales, creyentes, personas que aman mucho al Señor. Y ellos iban a la iglesia con sus hijos, anhelaban en su corazón que criar a sus hijos en el amor, en el temor, en la disciplina del Señor. Y lo estaban haciendo. Le daban buen ejemplo, iban a la iglesia, les enseñaban la palabra, los apoyaban en cuando ellos querían estudiar algún curso de la Biblia, estaban ahí brindando su apoyo para que sus hijos crecieran en el Señor y fueran útiles para el Señor. Ellos crecieron y daban muestras de ser buenos hijos de Dios. Así que sus mamás estaban muy felices. Pero un día, ya estos hijos eran grandes, eran ya mayores de edad, así que ellos decidieron, por medio de muchas circunstancias que el mundo rodea a la juventud, estos muchachos se dejaron ganar de esas situaciones y empezaron a alejarse de Dios. Empezaron a soltar las cosas bonitas que tenían con Dios, su tiempo de oración, sus amigos de la iglesia, lo que hacían en la iglesia para el Señor. No volvieron a hacer su devocional, ya no cantaban alabanzas para el Señor. Así que sus madres, especialmente las madres, somos las que estamos como más pendientes de los hijos. Ellas empezaron a darse en cuenta del cambio que sus hijos iban teniendo. Así que empezó la prueba. Pero una de ellas empezó a meterse con Dios, porque sus hijos, ellos decían que ya no tenían tiempo, que por eso era que ya no estaban haciendo su devocional, porque ya no tienen tiempo, porque el estudio, porque el trabajo, porque muchas cosas. Y también empezaban a quejarse en que no, que es que en la iglesia me hacen feo, que no me quieren, que me hacen a un lado, que me critican, que me juzgan. Y muchos argumentos empezaban a dar para justificar el por qué ya no querían estar bien en el caminar con el Señor. Una de estas mamás empezó a buscar en el Señor ese consuelo que necesitaba porque estaba muy triste. Ambas estaban muy tristes, les dolía mucho su corazón de ver lo que estaba pasando con sus hijos. Así que una de ellas empezó a buscar el propósito, qué era lo que Dios le quería enseñar a través de esa prueba. Ella pudo darse cuenta que Dios estaba trabajando en ella, en la mamá. Sí, una cosa era lo que estaba haciendo sus hijos, pero otra cosa lo que Dios quería trabajar en ella, en la mamá. Así es que ella pudo darse cuenta que ella había puesto su confianza en sus hijos y que al su hijo no
echarse para atrás en las cosas del Señor, ella por eso tenía tanto dolor, así que pudo entender, Dios le hizo entender que Dios estaba trabajando con su orgullo de mamá, porque ella se sentía muy orgullosa de ver a su hijo muy juicioso. También ella pudo darse cuenta que Dios estaba trabajando en ella también, en que ella dudaba si ella había hecho mal, si era que le había faltado hacer algo, si hizo las cosas mal, de pronto no oró lo suficiente. Empezó a cuestionarse, pero Dios empezó a mostrarle a través de su palabra que los padres hacían la tarea de criar a sus hijos, de enseñarles, de guiarlos, de ayudarlos, pero que ellos, ya siendo grandes, iban a tomar sus propias decisiones. Así que cada uno es responsable delante de Dios de lo que hace. Porque la Biblia lo dice, cada quien dará cuenta a Dios de lo que hace, sea bueno o sea malo. Así es que esta mamá pudo descansar en el Señor, en esa parte también, de ver que ella no se tenía por qué seguirse cuestionando si hizo o no hizo, porque ya su hijo era grande y era responsable delante de Dios. También esta mamá ella dudaba, empezó a dudar, tal vez, ¿será que mi hijo no es salvo? De pronto él no ha entendido y no ha aceptado la salvación del Señor. Así es que ella oraba al Señor y le preguntaba que si su hijo realmente había nacido de nuevo o no, y por eso estaba alejado de él. Pero Dios en su palabra le mostraba y le decía que él iba a hacer una restauración. Así que esta mamá entendió que su hijo sí era salvo, pero que estaba alejado del Señor y que Dios había prometido que lo va a restaurar en algún momento. Así que esta mamá descansó en el Señor, descansó en las promesas del Señor, fue sanado su corazón del dolor que sentía y empezó a confiar en que Dios haría la obra en su momento, mientras que la otra mamá tenía los mismos sentimientos. Ella también se sintió triste, estaba frustrada, se sentía culpable, estaba temerosa. Así que ella tomó un camino diferente. Empezó a irritar su corazón, se irritó contra Dios, contra la iglesia, contra los hermanos de la iglesia. Se le dio como la razón a sus hijos de que sí, es que tienen mucho trabajo, sí, es que en la iglesia los miran mal. Y se fue como a favor de los hijos y como en contra de Dios. Así es que ellas se fueron de la iglesia, no siguieron su caminar con el Señor. ¿Y qué pasó con esta mamá? Pues ella no pudo superar esta prueba. Terminó triste, amargada, resentida con muchas personas y sobre todo perdió mucho tiempo porque no dejó que la prueba formara en ella lo que Dios quería formar. Fue el final de esta historia. ¿Qué pasaría ahí en estas dos mamás? ¿O cómo sería el final? Pues les voy a contar el final de la historia. Sus hijos no han vuelto al Señor todavía. Ni de la mamá que supo pasar la prueba, ni de la mamá que no supo pasar la prueba. Pero la diferencia está en que la mamá que supo pasar la prueba se fortaleció en el Señor. Desapareció el dolor que había en su corazón por la situación que estaba viviendo. Pudo entender el dolor de otras mamás que pasan por la misma situación y puede ser útil para esas mamás de ayudarlas, de orar por ellas. Mientras que la otra mamá perdió mucho tiempo porque se alejó del Señor. No creció espiritualmente en medio de esa prueba. Y lucha por volver a tener una buena relación con el Señor, que debe ser difícil después de haberse alejado tanto tiempo. Volver a tener esa relación firme con el Señor debe ser muy complicado. Así es que vemos
la diferencia. Entonces, esta es una evaluación que debemos de hacer. ¿Cómo estamos pasando las pruebas? ¿Estamos pasando como una mujer madura o estamos siendo mujeres inmaduras? O estamos en un término medio. De pronto en algunas partes estamos bien, pero hay otras cosas que necesitamos cambiarlas. Entonces, mis hermanas, muchas gracias. Les animo a que sigamos creciendo en la palabra de Dios, que dejemos que Dios nos moldee nuestro carácter a través de las pruebas. Y el versículo que vamos a memorizar en esta lección es este, que muchas ya no lo sabemos, pero que es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es que Dios va a seguir poniendo pruebas en nuestras vidas. Independientemente si las pasamos o no las pasamos, van a seguir habiendo pruebas. ¿Por qué? Porque Él comenzó la buena obra en nosotros y Él promete que la va a perfeccionar. Él la va a seguir perfeccionando hasta el día que Él venga por nosotros. También hay un versículo muy lindo que le comentaba a una hermana, que fue el primer versículo que me aprendí cuando llegué a la iglesia, en la escuela dominical. Y dice algo parecido a lo que dice este versículo. Está en Salmo 138:8. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dios no va a desamparar la obra que comenzó en nosotros, porque Él nos va a seguir perfeccionando, pero con misericordia. Dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Él lo hace con mucho amor, con misericordia, solo que por la condición de nuestro corazón es que nos duele. Nos duele nuestro orgullo, nos duele nuestro egoísmo, nos duele nuestro corazón en medio de cada prueba por todo eso que está mal en nosotros y que Dios quiere cambiar. Entonces, hermanas, muchas gracias. Y de aquí en adelante, las lecciones que faltan van a ser de confrontarnos cómo estamos pasando las pruebas. Así que cuando lleguemos a la final, espero que ya hayamos aprendido y pongamos en práctica lo que hemos aprendido en estas lecciones que han sido muy, muy edificantes y muy interesantes para nuestras vidas. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Maricita. Qué linda. Gracias, Marlicita. Qué linda, qué buena. Muy linda enseñanza. Dios bendiga a todas estas maestras que ha preparado para enseñarnos. Gloria a Dios. Muchas gracias, Marlicita. Muy edificante. Gracias, Marli. Gracias. Todas las enseñanzas. Linda la enseñanza. Todas las maestras. Gracias a Pati, a Sandrita, María, todas. La cita del Salmo 138:8. ¿Perdón? 138:8. Gracias, Pati. Bueno, mis hermanas, qué bendición y qué enseñanza tan buena. Qué alimento que nos ha dado hoy el Señor. Maricita me hacía acordar también de el primer versículo que yo me memoricé. Nos lo pusieron ahorita de tarea también. Y era Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo donde quiera que tú vayas. Ese fue mi primer versículo que memoricé hace muchos años. Y qué bendición. Yo pienso que el memorizar unos versículos son de gran bendición. Edifican mucho nuestra vida. Bueno, mis hermanas, espero que hayamos aprendido muchísimo y que muchísimas de estas cosas, de verdad que se las soltemos al Señor y dejemos que el Señor esté haciendo su obra en cada una de nosotras. Bueno, vamos a despedirnos en oración. Oramos. Mi buen Dios, Padre de la gloria, Padre celestial, gracias te damos, Señor, por esto tan hermoso, Señor, que tú nos has enseñado hoy, mi buen Dios. Ayúdanos, Señor,
a que soltemos todas estas cosas, Señor, que tenemos ahí, mi buen Dios, y no dejamos que tú hagas esa obra maravillosa en cada una de nosotras, Padre. Ayúdanos, Señor, a que pasemos estas pruebas, Señor, pero cogidos de tu mano, Padre de la gloria. Porque tú eres el único, mi buen Dios, tú con tu amor, con tu misericordia, con tu poder, Señor, eres el único que puede, Señor, sacarnos de todas estas cosas, Señor, que son fuertes, mi buen Dios, pero para ti, Señor, son una herramienta, Señor, para mejorar nuestro carácter, Señor, para nuestra fe, mi buen Dios, para tantas cosas, porque tú tienes muchos propósitos, Señor, en la vida de cada una de nosotras, Señor. Ayúdanos, Señor, a que dejemos que tú hagas ese propósito en nosotros, Señor, que tú hagas ese trabajo, Señor, que tú cinceles nuestro corazón, nuestra vida cada día, Padre. Te pedimos también, Señor, que esto no sea una mera enseñanza, mi buen Dios, sino que podamos tenerla en nuestros corazones y vivirla cada momento, mi buen Dios. Ayúdanos a memorizar, ayúdanos a recordar, mi buen Dios, todo esto que estamos aprendiendo, Señor, y que no se quede ahí en el tintel, Señor, sino que sea guardado en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que podamos también ponerlo en práctica y también enseñarlo, mi buen Dios, para otras personas. Te dejamos a cada mujer, Señor, nuestras vidas también en tus divinas manos, Señor, para que tú seas ese alfarero, mi buen Dios, que necesita nuestra vida, Padre de la gloria. Que tú seas esa luz, mi buen Dios, que tú seas ese faro, Señor, que das luz a nuestras vidas, mi buen Dios y Padre. Porque esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanas, tengo una triste noticia. Se acabó. Se acabó nuestro tema de hoy. Gracias a todas. Fue de gran bendición. Pero la tarea es seguir toda la semana. Sí, señoritas. 9 versículos y 2 del lunes festivo. Son 11. Sí. Hoy son 2, hermanita, ¿cuáles? No, 1. Filipenses 6. ¿2? ¿No eran 2? No, 1. ¿Uno nomás, el de Filipenses? Filipenses. Ah, ay, pero pueden aprender otro. ¿Señora? ¿La tarea es decirlos todos el próximo lunes? Pues sí, la tarea es en nuestra... tenemos todo el lunes para decirlos. Y acá, si se les preguntan, pues poderlos decir todos. Oh, my God. Bueno, y nos vemos en 8 días. Recuerden que chao. estos 3 festivos nos vamos a ver con la ayuda del Claro que Señor. sí, señora. Entonces tenemos 10 versículos para aprendernos. Bueno, mis hermanas, que el Bueno, Señor me las bendiga. Gracias, Pati. Muchas bendiciones para todas. Dios las hermanas, que bendiga. Dios las ¿Dónde bendiga está a todas. Estelita? Gracias, hermana Pati. Aquí estoy, presente. Por acá debe estar. Aquí estoy. Presente, profe. Muchas gracias a todas. Gracias, Hermanitas, Marley. muchas Gracias. bendiciones. Gracias por todo. No, Muchas gracias, Marlicita. Gracias. Vamos. Gracias, hermanas. Dios les bendiga, mis hermanas. Muchas Hasta gracias. luego, que estén Hermosa bien. enseñanza. Muchas gracias. Bueno, a todas ustedes. Chao. Claudita, ¿me ayudas? Tú ya sabes. Muchas gracias, bendiciones. Por favor. Ay, había una pregunta. ¿Cómo yo solo 2 clases me podrían, por favor, decirlos? No sé si la hermana que preguntó los versículos, el lunes los colocamos, que preguntó todos los versículos, entonces el lunes los colocamos, si el Señor lo permite. Es una hermana que lleva solamente 2 clases acá con nosotros. Sería bueno ponerlos en el grupo entonces de damas. Sí. Se llama Jenny Cárdenas. Ah, ok, ya sé quién es. ¿Sí? Sí, señora. Ya, lo otro no, son solo saludos.
Pensé que había más preguntas. Ok, aquí estamos. Estelita, una pregunta. ¿Paró la grabación y después cómo la recupero? ¿O ahí sale de una? Deténla y creo que esa queda, no sé a dónde queda. Creo que queda en la cuenta de Zoom de la iglesia. Bueno, Estelita, voy a suspenderla.